medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 22 del libro El conflicto de los siglos, titulado Una amonestación rechazada. ¿Me acompaña? El pastor Orlando González, y una vez más, permítame invitarles para elevar una palabra de oración. Dios eterno, solo tenemos gratitud a ti por la manera como tu verdad ha llegado a nuestros corazones. Que al dialogar sobre tu iglesia podamos sentir tu cercanía y formar parte de tu familia eterna. Inspíranos, guíanos y sosténnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando de cómo las iglesias para los años 1844 rechazaron el mensaje del segundo advenimiento de Jesús. Aquellos que aceptaron el mensaje fueron reformados y fueron vivificados, pero una gran mayoría había comenzado a despreciar el mensaje. Y muchas de las iglesias protestantes estaban siguiendo el ejemplo de Roma y se unieron inicuamente con los reyes de la tierra, y así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. La expresión Babilonia, que significa confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones, que aunque todas declaran que sus doctrinas se derivan de la Biblia, sin embargo, están divididas en un sinnúmero de sectas con diferentes credos y teorías muy opuestos. Además, la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separan de Roma, representan otras características de ella. Una obra católica romana arguye que si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. El doctor Hopkins, en un tratado sobre el milenio, declara: no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la Iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado enteramente de las corrupciones e impiedades. Respecto a la separación entre la iglesia presbiteriana y la de Roma, el doctor Guthrie escribe: hace 300 años, una nueva iglesia con una Biblia abierta en su bandera y el lema escudriñar las escrituras en su rollo de pergamino salió de las puertas de Roma, y luego hace la significativa pregunta: ¿salió del todo de Babilonia? La iglesia de Inglaterra, dice Spurgeon, parece estar completamente roída por la doctrina de que la salvación se encuentra en los sacramentos, pero los disidentes parecen estar tan hondamente contaminados por la incredulidad filosófica. Aquellos de quienes esperábamos mejores cosas están apartándose uno tras otro de los fundamentos de la fe. Creo que el mismo corazón de Inglaterra está completamente carcomido por una incredulidad fatal que hasta se atreve a subir al púlpito y llamarse cristiana. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo,
para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con los nuevos convertidos, se adelantaron y le dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos secretos. ¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de la Reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho del ejemplo de humildad, de abnegación, de renuncia al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas, sus ídolos. Ay, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Cuánto no se ha alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? Juan Wesley decía al hablar del buen uso del dinero: no malgastéis nada de tan precioso talento, tan solo por agradar a los ojos con superfluos y costosos atavíos o con adornos innecesarios. No gastéis parte del adornando prolijamente vuestras casas con muebles inútiles y costosos, con cuadros costosos, pinturas y dorados. No gastéis nada para satisfacer la soberbia de la vida, ni para obtener la admiración de los hombres. Siempre que te halagues a ti mismo, los hombres hablarán bien de ti. Siempre que te vistas de púrpura y del lino fino blanco, y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu rumbosa hospitalidad. Pero no vayas a pagar tan caro sus aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos, comerciantes se unen a las iglesias para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, rebustecidas por las riquezas, con la influencia de esos mundanos bautizados, pujan a la cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias magníficas, embellecidas con las más extravagantes despilfarros, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles
visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los ídolos, para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en las iglesias y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Hablando de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico profano dice: insensiblemente la iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. En verdad, todo cuando contribuye a hacer atractiva la religión, la iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. Un escritor apunta en el Independent de Nueva York lo siguiente acerca del metodismo actual: la línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra, y en ambos lados se está trabajando con empeño para hacer desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Howard Crosby dice: motivo de hondo pensar es el hecho de que la Iglesia de Cristo esté cumpliendo tan mal los designios del Señor. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatras alejara sus corazones de Dios, así también ahora la Iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas. Si bien a menudo plausibles de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuestas a todo crecimiento de la gracia divina. En esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor a Cristo ha desaparecido casi completamente. Algunos de los hombres y mujeres que actúan hoy en las iglesias aprendieron cuando niños a hacer sacrificios para poder dar o hacer algo por Cristo. Pero ahora, si se necesitan fondos, no hay a quien pedirle nada a nadie. ¿O no? Organízase un bazar, prepárese una representación de figuras vivas, o una escena jocosa, o una comida al estilo antiguo o a la moderna. Cualquier cosa para divertir a la gente. El gobernador Wartburg de Wisconsin declaró en su mensaje anual, el 9 de enero de 1873, dijo: parece necesario dictar una ley que obligue a cerrar las escuelas donde se forman jugadores. Se las encuentra por todas partes. Hasta se ven iglesias que, sin saberlo indudablemente, hacen a veces la obra del diablo. Los conciertos y las representaciones de beneficio, así como las rifas que se hacen a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, loterías, premios, etc., no son sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. No hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Si personas respetables toman parte de esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero destinado a buen fin, nada raro tiene que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos
que con casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo a las iglesias por toda la cristiandad. Roberto Atkins, en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en la iglesia de Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo en la tierra sin que nadie se le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman el mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden al simple oprobio. Apostasía, apostasía, apostasía es lo que está grabado en el festín mismo de cada iglesia, y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero lo que se oye decir es: soy rico y estoy lleno de bienes y nada me falta. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho de todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de una unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que enseñan a los hombres es fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Bencher dice: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos, con la misma sensibilidad con que los santos padres se habían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaba fomentando por los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas protestantes se han estado mutuamente atándose de las manos, de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de un libro aparte de la Biblia. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezado a proscribir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántase también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuese herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado, de impenitencia del mundo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica.
donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades, especialmente para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la Gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. A pesar de las tinieblas y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, versos 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no crean la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. No hay duda de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Hoy decide salir de Babilonia y seguir la pureza expresada en la palabra de Dios y presentada
en el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te dice, venid, venid y estemos a cuentas. He aquí un poquito y Él vendrá. Es hora de hacer pacto eterno con nuestro Dios. Y te invito para que tomes esa decisión y sé fiel hasta el final. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, Señor, al repasar la historia y podemos comparar nuestra situación actual en nuestras iglesias y podemos ver la similitud y cuánto se asemejan nuestras iglesias a conformarse al mundo. Ciertamente estamos llegando al tiempo en que tu pueblo ha de salir de Babilonia. Ciertamente estamos llegando al tiempo en que tendremos que tomar la decisión de seguirte a ti y de separarnos de aquellos que están en contra de la justicia y en contra de la verdad. Solamente, Señor, pedimos que nos des fuerza, que nos des discernimiento y que nos dirijas, de manera que no importa si vivimos, no importa si morimos, no importa lo que suceda en el mundo, a ti pertenecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.